Bien, chicos, vamos a ver hoy día el cuestionario. Vamos a resolver el cuestionario del examen del segundo quimestre de este año 2020-2021. Funciones afines del primer tema dice represente gráficamente la siguiente función. Nos da la función y igual a menos x más 2. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que hacer la tablita de valores, porque una línea recta, como esto es una función lineal, yo la puedo trazar, ¿sí? Teniendo dos de sus puntos. Son con dos puntos que tenga suficiente. Entonces, vamos a encontrar esos dos puntos. Pero para que sea mejor la gráfica y se la pueda visualizar de una mejor forma, y inclusive los puntos me sirvan más ampliamente, entonces usaría un número negativo y un número positivo para x. Entonces tenemos menos 3 y más 3 respectivamente. Si yo a x le doy el valor de menos 3, lo reemplazo en la ecuación original y me da menos 3 más 2. Menos por menos me da más, 3 más 2 me da 5. Entonces aquí tengo el valor de 5. Es decir, que cuando x vale menos 3, lleva a valer 5. Después tengo que reemplazar a x con el valor positivo. Como tengo menos x, me da menos 3 más 2, menos 3 más 2 igual a menos 1. Entonces ya tengo los dos puntos. Primero, que cuando x vale menos 3, y vale 5. Y segundo, que cuando x vale 3 positivo, ¿sí? Y valdría menos 1. Entonces vamos a borrar aquí. Lo vamos a poner un poquito más a la izquierda. Perdón, a la derecha, este 3. Ahí. Y el punto quedaría aquí. Aquí estaría el punto. Bien, ya tenemos los dos puntos y lo trazo como una línea recta. Uno de esos dos puntos y voy a encontrar efectivamente una línea recta. Esa sería la gráfica, ¿sí? De esa función. Es una función lineal, ¿por qué, chicos? Porque aquí tengo valor de x, la variable no está elevada a ningún exponente mayor que 1, es decir, está elevada a la 1. Está x. No hay x al cuadrado o x a la cuarta, etc. Entonces, es una línea recta. ¿Cómo la puedo graficar? Encontrando dos puntos de esa línea en el plano cartesiano y uniéndolos al mismo, respectivamente con una línea recta. Entonces reemplazo para menos 3 y para 3 y me da esta línea recta. Esa sería la respuesta del primer ejercicio. Bien, chicos, la siguiente pregunta o el siguiente tema es triángulos congruentes. Complete, dice aquí, los siguientes triángulos congruentes. A ver, primero aclaremos el concepto. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué son triángulos congruentes? Triángulos congruentes quiere decir que tienen las mismas medidas, ¿sí? Tanto en lados como en ángulos internos y externos. En este caso, cuando nos digan completar los siguientes triángulos, quiere decir que tengo que encontrar los valores, colocar los valores que faltan en cada uno de los elementos de esos triángulos. Como son congruentes, se supone que son iguales, son idénticos. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos el mismo triángulo rectángulo, pero de forma volteada, digámosle así, en otra dirección, en otro giro. Pero si podemos identificar que tenemos el valor vertical, el lado vertical, tenemos el lado inclinado y tenemos el lado horizontal. Entonces, el lado vertical es 8, entonces aquí el otro lado también debería ser igual a 8. Entonces vamos a poner aquí igual a 8. ¿Ok? Ya tenemos ese primer lado ahí, 8. El lado horizontal es 6, pues también lo vamos a hacer 6. Entonces respondemos que es 6. Tenemos ahí 6. Listo. Y por último, el lado inclinado, aquí tenemos que es 10, es obviamente que el otro también es 10. Bien, vamos a colocarlo ahí y lo vamos a dejar ahí, listo. Un poquito más acá. Ahí. Bien, ya tenemos por ahí los completados, los lados. Vamos ahora a ver a los ángulos internos. Entonces, los ángulos internos, recordemos que como es un triángulo rectángulo, aquí tengo ángulos de 90 grados. ¿Sí? Aquí tengo ángulos de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados. Por lo consiguiente, el de acá también es un ángulo de 90 grados. ¿Ok?
Es el mismo ángulo, 90 grados. Bien, entonces ya tengo 90 grados y tengo, ¿sí?, 60 grados. ¿Ok? 90 grados, 90 grados. Ahora, para encontrar el otro ángulo, que es el ángulo que nos falta, este ángulo de aquí, cuyos vértices se unen en el lado inclinado y el lado vertical, entonces este ángulo de aquí es la resta del ángulo con el otro, es decir, 90 menos 60. Ok, entonces 90 menos 60 es 30. Entonces ese va a ser el ángulo de arriba, 30 grados. Ok, vamos a ponerle 30 grados. Listo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese mismo ángulo, ¿sí?, es el otro correspondiente. Es decir, este ángulo de aquí también va a valer 30 grados y el ángulo de acá va a valer 60 grados. Entonces, el otro ángulo también va a valer 60 grados. ¿Listo? $60 grados. Listo, chicos. Entonces, ya hemos encontrado lo que nos han solicitado. Hemos encontrado, ¿sí? Ahí está, 60 grados. Hemos encontrado los lados correspondientes y los ángulos interiores. Recuerde que triángulos congruentes son dos triángulos que tienen las mismas medidas, es decir, que son iguales, ¿sí?, tanto en ángulos como en lados. Y aquí ya lo completamos y tenemos contestada nuestra pregunta. La siguiente pregunta nos dice tema área de polígonos regulares. Bien, y nos dice calcule el área de este polígono regular. A ver, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es una figura geométrica cuyos lados son iguales. Son simétricos, idénticos. ¿Sí? Aquí tenemos una figura geométrica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Todos los 7 lados tienen la misma dimensión, es decir, 5 metros. Bien, nos dan la fórmula del área, que es igual a P por A sobre 2. ¿Y qué significa P? ¿Qué significa A? P es el perímetro, ¿sí?, es el perímetro de ese polígono, y A es el apotema, que es esta línea que va desde el centro hasta el punto medio de cualquiera de sus lados. En este caso ya nos dan ese dato, A igual a 4, pero el perímetro sí tengo que calcularlo. Entonces vamos a encontrar, ¿sí?, perímetro. Perímetro entonces es igual a, ¿sí?, 5 que mide cada lado, o no, mejor así, 7 lados que tiene ese perímetro por, ¿sí?, 5 metros. 7 por 5 metros. ¿Y eso aquí es igual? ¿Sí? Eso sería igual entonces a, vamos a ver, 7 por 5 es 35. 35 metros. ¿Sí? Igual a 35 metros. ¿Ok? Listo. Ahí está. Bien. Entonces, 7 por 5 es 35. Entonces, 7 por 5 es 35 metros el resultado de perímetro. Como ya tenemos el apotema, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en el área, ¿sí? Área entonces es igual a perímetro por apotema, ¿sí? Bueno, ya tengo el perímetro, tengo apotema, ¿cuánto es? Entonces, el perímetro es igual a 35 metros, y eso tengo que multiplicarlo por el apotema, que es 4 metros, ¿sí? Lo que me da como resultado igual, ¿sí?,
a 35 por 4, vamos a usar la calculadora para hacerlo más rápido. 35 por 4. Bien, 35 por 4 es igual a 140 metros. ¿Pero qué? Metros elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo metros por metros, es metros elevado al cuadrado. Bien, ya vamos a poner eso acá, metros elevados al cuadrado. Metros elevados al cuadrado. Entonces, eso lo vamos a dividir ¿para cuánto? Lo vamos a dividir para 2. Listo, entonces vamos a hacer esa división, ¿ok? Vamos a colocar aquí, ahí. Ya. Bueno, salió un poquito, bueno, 35, y acá abajo tendríamos el 2. Este metro al cuadrado, bueno, vamos a ponerlo acá nosotros. Ahí salió feito. Espérese. Metros al cuadrado. Bien, listo. Sobre 2. Entonces 140 dividido para 2, ¿cuánto me sale? 140 dividido para 2 es igual a 70. Entonces esto me da como resultado, ¿sí? Esto me da como resultado 70. Igual a 70, ¿qué? 70 metros al cuadrado. 70 metros al cuadrado. Y ese sería igual, eso sería igual el área. Ese sería el valor del área, 70 metros elevado al cuadrado. Primero, ¿qué hicimos, chicos? Definimos lo que es un polígono regular, es aquel que tiene los lados iguales. Después hicimos la fórmula, perímetro, calculamos el perímetro, que es la suma de todos sus lados o multiplicar el número de lados por el valor de cada lado. En este caso, 7 lados por 5 metros nos da 35 metros. Después, ¿sí? Esa multiplicación multiplicamos por el apotema, que es 4 metros. 35 por 4 nos da 140 y lo dividimos para 2. Nos da 70 metros elevados al cuadrado. Esa sería la respuesta, ¿sí? La respuesta del ejercicio. 70 metros al cuadrado es el área de ese polígono. ¿Listo? Bien, chicos, la última pregunta sería temas de estadística, operaciones con eventos o sucesos. Dice, si se lanza un dado al aire y consideramos los siguientes sucesos. Suceso A, que salga un número menor que 5, par menor que 5. B, que salga un número primo mayor que 2. Bien, ¿qué es un evento o qué es un suceso? Un evento es un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Es decir, yo tengo un dado, el espacio muestral del dado, vamos a colocar el espacio muestral primero, lo vamos a denominar con la E mayúscula, ¿sí? Espacio muestral es igual a ¿qué? A todas las posibilidades que tengan de salir si se lanza un dado, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Por qué? Porque un dado tiene solo 6 caras numeradas del 1 al 6, no tiene más. Entonces no hay más espacio muestral, eso es todo. El evento o suceso es un subconjunto, ¿sí? De este espacio muestral. Entonces dice, el suceso A o el evento A, vamos a ponerle SA, ¿no? De S de suceso, A, que es el literal A, ¿sí? Nos dice que debe ser un número par menor que 5. Veamos cuáles cumplen estas condiciones. Aquí me faltó un número, un ratito, chicos, aquí me faltó un número. Vamos a completar aquí, un ratito, ¿sí? Bien, chicos, ya tenemos corregido el espacio muestral, es 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora, que salga un número par menor que 5, tenemos que revisar cuáles son esos números. Primero tenemos que darnos cuenta que sea menor que 5, es decir, no va incluido ni el 5 ni el 6. Entonces, de ahí para atrás, ¿sí? Aquí tenemos un número par que es el 4 y tenemos otro número par que es el 2. Entonces, hay solo dos elementos en este suceso, ¿sí? ¿Serían cuáles? Serían 2,4. Bien, 2,4. Entonces ya tenemos el suceso A. Vamos a encontrar el suceso
B. Suceso B que nos dice que sea un número primo mayor que 2. Bien, entonces para poder realizar o dar los elementos de este suceso, tenemos que saber que es un número primo. Un número primo es un número que es divisible para sí mismo, solo divisible para sí mismo y para la unidad, exactamente, menos el 1, es decir, de 2 en adelante. El 2 es un número primo, el 3 también, el 4 no es número primo porque el 4 si lo divido para 2 me da 2, un valor exacto. El 5 también es un número primo porque no tiene múltiplos. El 5 si lo divido para 2 me da 2.5. Entonces los números primos serían 2, 3 y 5. Pero aquí dice que sea mayor que 2, es decir, que el 2 no va incluido dentro de la respuesta. Es decir, desde el 3 hasta el 6. Y los números primos desde el 3 hasta el 6 solamente serían el 3 y el 5. Esos dos. Porque son mayores que 2. Y son primos. ¿Ok? Números primos. Ahora sí, ya tenemos los dos sucesos. Suceso A, que salga un número par menor que 5, 2 y 4. Suceso B, que salga un número primo, pero mayor que 2, 3 y 5. Nos piden después encontrar las siguientes operaciones. A unión B y A intersección B. Es decir, el suceso A unirlo al suceso B y después el suceso A intersectándolo con el suceso B. Veamos los elementos de A unión B. Vamos a poner aquí A unión B. ¿Ok? A unión B. Entonces, aquí, ¿qué elementos irían? Todos los elementos, tanto que pertenecen a A como que pertenecen a B. Es decir, 2, 3, 4 y 5. En ese orden, en orden ascendente. 2, 3, 4 y 5. Bien, chicos. Ahora ya tengo el suceso, la operación A unión B. Ahora vamos a encontrar la intersección. ¿Y qué es la intersección, chicos? La intersección es que deben tener elementos en común, es decir, todos los elementos que están en el un evento y también en el otro. Pero aquí nos damos cuenta de que ninguno de estos elementos coinciden. Es decir, que aquí tengo 2 y 4 y acá tengo 3 y 5. Entonces no hay intersección en estos dos sucesos, por lo tanto es un conjunto vacío. Y se representa con ese 0 o esa O mayúscula con una diagonal, indicando que es vacío, que no existe. ¿Qué hicimos, chicos? Entonces, primero hicimos los sucesos o los eventos. Primero, que salga un número par menor que 5, y luego el otro B, que salga un número primo mayor que 2, y nos da suceso A 2,4, suceso B 3,5. Primero encontramos la unión, que serían todos los conjuntos agrupados en un solo corchete, es decir, 2, 3, 4 y 5, y la intersección deberían ser los elementos que se repiten, pero aquí no existe, por lo tanto es vacío. Tenemos la respuesta de ambos ejercicios, ¿ok? ¿Listo? Seguimos. Sí, y eso sería todo, chicos, ¿sí? No me he dado cuenta que con esta pregunta 4 terminamos de realizar el cuestionario. Entonces, espero que sea de utilidad y que saquen una buena calificación en el examen quimestral. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.